gloria a Dios. Y vamos a seguir recibiendo un hermano, amigo nuestro, el pastor Francisco Javier Vázquez. Él es de Xoyatitán, allá de Tierra Caliente, le decimos, del ministerio Tabernáculo de Oración, y se llama también Torre Fuerte. Yo creo que es como que es profético. Yo creo que el hermano va a trabajar aquí con nosotros, gloria a Dios. Muy bien, el pastor con nosotros, él actualmente está a cargo de una iglesia, es un varón de Dios que está activo en el ministerio. Por lo tanto, tengamos esa confianza de que hoy vamos a recibir una palabra de parte del Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. El siervo con nosotros, Dios bendiga también a su esposa que nos acompaña. Aquí los servidores nos van a apoyar, gloria a Dios. Gracias. Sí, amén. A su nombre. Cristo vive, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres? Yo creo que hoy venimos a exaltar al Rey de Reyes. Dele la gloria a Él. Déselo a Él fuerte. Déselo a Él. La alabanza, el honor, la gloria es para Él. Recíbelo, Padre. Oh, gracias, 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 mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén. Quiero, antes de todo, ¿verdad? Estoy agradecido con Dios y estoy agradecido, ¿verdad? También con el apóstol Dimas, que me ha dado el privilegio para poder estar en este lugar. Les amamos, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Aunque yo no los conocía, pero hay alguien que los conoce mejor que yo, y es el Dios que nos ama a todos. Bendito sea Dios, son un pueblo lindo. Apóstol, gracias, Dios le bendiga a la pastora, a su esposa. En esta ocasión, ¿verdad? Siempre va la ayuda idónea conmigo a donde Dios me lleva a predicar, y está conmigo mi esposa por ahí. Es un poco chaparrita, pero ahí lo pueden ver, ahí está levantando la mano. Quiero darle gracias a Dios por la vida de ella, que dentro del testimonio que voy a compartir, siempre que llego a un lugar que me invitan, comparto el testimonio de donde Dios me sacó, de donde Dios me levantó. Yo no tengo nada que vanagloriarme, nada que esconder, porque ahora todo lo que Dios me ha dado es para Él. Yo le sirvo a Él, le adoro a Él, mi vida es para Él, mis generaciones son para Él, mi trabajo, mi esfuerzo es para Él, y de igual manera para servirle al pueblo de Él. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Yo quisiera, ¿verdad? Admiro y reconozco el trabajo de las mujeres. Yo quisiera que las mujeres agradecidas, las mujeres que están acá, le dieran una ofrenda de aplauso a Cristo. ¿Por qué digo esto, apóstol? Si me permite, voy a hacer un resumen de mi testimonio. Quizás va a ser breve, ¿verdad? Porque es muy extenso. Me pasaría toda la noche explicándole, ¿verdad?, de dónde Dios me tomó. Pero digo, ¿por qué digo las mujeres las admiro? Juegan un papel muy importante en nuestro matrimonio, apóstol. La ayuda idónea, Dios no se equivocó, que la necesitábamos. Gracias doy primeramente a Dios, y gracias doy también a Dios por la vida de mi esposa, que jugó un papel muy importante para que ahora este hombre que está aquí está predicando en un púlpito, y no lo merezco. Toda la gloria sea para Dios. Así que hay una palabra para ti, mujer, en esta tarde, porque la mujer ha sido maltratada, humillada, ha sido en todos los sentidos de la palabra, pero Dios tiene un plan perfecto para la mujer en este tiempo. Hay mujeres guerreras, hay Déboras en esta casa, hay Esteres que se paran por su familia. Bendito sea Dios. Dele la gloria, dele la gloria. Oh, no sé cómo vamos a terminar en esta noche. Yo siento la presencia de Dios exquisita. Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Bendito sea Dios.
Pero le quiero decir una cosa, no es que yo contradiga la palabra. Donde quiera, donde 2 o 3 está congregado, ahí está el Señor. Pero una cosa es que esté y otra cosa es que se mueva. Otra cosa es que manifieste su gloria. Y yo siento la gloria de Dios que se va a mover en esta noche, en esta casa, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Hay una gloria de Dios que trae sanidad, que trae salvación, que trae restauración a los matrimonios en esta noche. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Discúlpenme, pero hay una presencia preciosa de Dios. Oh, santo Dios. Yo no sé cómo Dios vaya a usar mi vida, pero lo que Él haga es para su gloria. Vengo de un poblado muy pequeño, Soyatitán. Está por la zona azucarera, el ingenio Pujiltic, y un lugar de mucha violencia. Hasta ahorita en las redes sociales, en estas semanas, 2 semanas, está pasando cosas muy tremendas ahí en mi pueblo. Y de ahí Dios le plació levantar a este hombre que estaba perdido. Cuando hablo de mi testimonio, lo hago con mucho temor y temblor. Y hasta ahorita estoy temblando, porque lo que voy a hablar no me lo contaron. Puede tomar su lugar, por favor. Lo que voy a hablar el día de hoy no me lo contaron. Lo viví, lo experimenté. Tuve la experiencia de conocer a un Cristo que nos ama, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Experimenté de que Dios es amor. Y yo, si alguien conoce del amor de Dios, es su servidor, porque estoy aquí con vida. Fue el amor, la misericordia de Dios que me dio una oportunidad más. Así que en esta noche quiero compartir parte de mi testimonio, cómo Dios levantó mi vida, y quiero invitarlo a la palabra. Vamos a ver una cita bíblica, por favor. Y es una cita muy conocida que todos lo conocemos, quizás ya de memoria. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13. A su nombre, Cristo vive, ¿verdad? Amén, bendito sea Dios. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13. Cuando lo tenga, glorifique con un amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios para siempre. Si estamos ahí, vamos a leer todos. Dice el versículo 13 y 14, lo vamos a leer. Dice la bendita palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y poco son los que la hallan. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra. Señor, yo solo te pido, Padre, que uses mi vida como siempre te lo he pedido, como un instrumento, para que yo te siga dando toda la gloria, y la gente que escucha este testimonio y tu palabra, que ha sido viva en mi vida, lleve vida a los que estamos aquí, Señor. Úsame, Padre bendito, en tus manos deposito mi vida como un instrumento tuyo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle la gloria a Dios, por favor, con ofrenda de aplausos a Él, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Mis amados hermanos, iglesia,
Su servidor que está al frente no merece estar aquí, pero le vuelvo a decir, estoy aquí porque Dios es amor. Usted está aquí porque Dios es amor. En ese lugar que yo le mencioné, a la edad de 13 años, voy a resumir rápido porque quiero llegar al punto central como Dios me llamó. A la edad de 13 años yo empecé con el alcoholismo. A los 16 años ya estaba involucrado en la droga. A los 18 años Dios permitió, sin haberle conocido a él, tener a mi esposa, que aún por la misericordia de Dios estamos unidos, ahora más que nunca. Y después de a los 18 años, a los 19 años tuvimos con mi esposa nuestro primer hijo. Dios me ha regalado 3 hijos hermosos, que a veces no lo sabemos valorar. Mi vida estaba perdida. Cuando yo tuve mi esposa, yo me refugié con mi esposa pensando que esa era la solución, que a través de mi esposa yo iba a dejar el alcohol, iba a dejar la droga, pero es una gran mentira. Estando con ella se empeoraron las cosas, ya no solamente era alcohol, droga, sino que también empezó el adulterio, y fuertemente. En el 94, para ser exacto, yo trabajaba en el transporte, en un transporte de mi papá, acarreando caña de azúcar, como se le llama allá. Tuve un accidente. En ese accidente no me pasó nada físicamente en mi cuerpo, sino solo fui a parar a la cárcel porque yo fui el responsable, porque yo vivía con droga y alcohol. Después que salí de la cárcel me fui a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, me empiezan a hablar de la palabra de Dios, me empiezan a evangelizar, pero yo no quería. Quiero decirles que yo era una persona muy, entre comillas, así decirlo, era muy religiosa, porque era uno de los que organizaba, disculpen, no quiero ofender a nadie, era uno de los que organizaba las antorchas guadalupanas allá en mi pueblo. Estaba dentro de ese grupo. Y cuando me hablan allá, tocaron el punto que más me agredieron. Y no me gustó para nada. Pero empecé a pasar situaciones, me siguieron hablando, hasta que dije, voy a ir. No me quedó de otra que ir, porque tenía yo muchos problemas. A veces pensamos, si me voy de este lugar, allá voy a resolver mis problemas, allá no voy a tener problemas. Los problemas te van a seguir donde tú vayas, mientras no reconozcas a un Dios verdadero. Bendito sea Dios para siempre. Y se empeoró mi situación, y estando allá dije, pues voy a ir a ver. Y fui, pero no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de la manera de pensar en mi vida. Acepté a Cristo nada más de labios, pero no con mi corazón, no hubo un arrepentimiento. Pero ahí estaba porque tenía un interés de conseguir un trabajo, de que me fuera bien. Y empecé a hablarle por teléfono a mi esposa porque me fui disgustado de ella. Y le empecé a hablar y dice, tú no vas a cambiar. Y le empecé a hablar para no hacérselo rápido porque no quiero llegar, no tardar mucho ahí. Le hablaba, le predicaba, ahí ya le hablaba de las cosas de Dios. Y ella decía, no te creo que tú vayas a cambiar. Pero cuando ya regreso, cuando yo vengo de allá, llego al lugar donde yo vivo, le digo, voy a la iglesia, llego a una iglesia cristiana y ahí me reciben con amor, y yo voy y les digo, ¿saben qué? Quiero que vayan a visitar a mi esposa. Y fueron a visitar a mi esposa, y mi esposa no muy quería, pero de repente dice, voy a ir. Y fue con mis 3 pequeños. En ese entonces mis hijos, los 3 estaban pequeños, y ellos fueron a la iglesia. Pero ¿qué pasó, amado hermano, iglesia que me está oyendo este testimonio?
¿Sabe? Cuando yo voy a la iglesia con mi esposa, nada más la fui a dejar a la iglesia y yo me fui a dar unas vacaciones. Y ahí empezó el problema mío, porque yo no había tenido un arrepentimiento verdadero, un cambio de la manera de pensar. Y fui y después me alejé de los caminos de Dios. Y ahí empezó mi lucha. Porque cuando yo tenía problemas, yo buscaba de Dios, corría a la iglesia. Cuando se empeoraban mis problemas, yo corría a la iglesia. Pero después que se controlaban los problemas, que todo estaba en paz, yo me alejaba de las cosas de Dios y me iba otra vez al mundo. Por allá le decimos, era un cristiano temporal, porque estaba una temporada para Dios y una temporada para el mundo. Una temporada le servía a Dios y una temporada le servía al mundo. Y la palabra de Dios a mí me enseña, y a usted le ha enseñado también, que no podemos servir a dos señores. Pero yo no lo entendía. Y se acercaban muchos pastores conmigo y me decían: oye, hermano Francisco, porque mi nombre es Francisco Javier. Oiga, hermano Francisco, no esté jugando con las cosas de Dios ni con el pecado. Dios en su misericordia ya lo llamó para que usted le sirva, para que usted le alabe. Usted un día va a ser un predicador, va a ser un siervo del Dios Altísimo, me decían los pastores. Pero aquí entraba y aquí salía. Y yo no hacía caso. Y cuando tenía problemas regresaba otra vez a la iglesia. Amén. Pero sabe, por eso digo que Dios es amor. ¿Cuántos han comprobado que Dios es amor? Regresaba a la iglesia y otra vez veía el problema, veía el error de los hermanos y decía: no, para ser como ellos estoy mejor en el mundo. Pretexto buscaba y me iba otra vez al mundo. A su nombre. Y así pasaron 6 años, amada iglesia. Por eso la palabra de Dios no se equivoca, que Él es tardo para la ira y grande en su misericordia. 6 años yo estuve jugando con las cosas de Dios. Entraba y salía del evangelio. Y cuando yo me iba, habiendo conocido ya las cosas de Dios, yo iba y hacía de lo peor allá afuera. Por causa del tiempo no le voy a contar tanto de mi testimonio, qué es lo que yo hacía cuando yo estaba alejado de los caminos de Dios. Ya habiendo conocido, sabiendo hacer lo bueno, yo seguía haciendo lo malo. Pero la palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero yo decía, cuando me predicaban, cuando me hablaban los pastores y me iban a visitar a la casa, que yo volviera a las cosas de Dios, los predicadores decía yo: no, al fin que si me disciplina, porque me hablaban de la disciplina. Cuidado, porque Dios te está llamando con amor, pero también si no entiendes, va a venir la disciplina a tu vida y vas a probarlo, cómo Dios te va a llamar. Y esperemos que Dios tenga misericordia de ti y no de una vez te corte. ¿Y sabe qué le contestaba yo a los pastores? ¿Sabe qué le decía yo a los hermanos que me visitaban? No me preocupa. Al fin que si me disciplina Dios, es a mí. Pero es una gran mentira del diablo que mete a la persona que está viviendo mal. Porque cuando llega la disciplina, no solamente el que está viviendo mal, no solamente el que está alejado de los caminos de Dios, le afecta a los padres, le afecta a los hijos, le afecta a la esposa, le afecta a la familia, le afecta a la sociedad entera. Pero uno está cegado en el pecado. Uno no quiere entender de que Dios nos está llamando con amor. Y sabes, empeoró mi situación. Y en lugar que yo arreglara mi vida, me pusiera cuentas con Dios, más me estaba perdiendo. Llegó el grado que yo allá donde tenía el trabajo,
tenía yo 2 trabajos donde ganaba buen dinero, pero no me importó, estaba cegado en el pecado. ¿Y sabe qué hice? Usted conoce la historia del hijo pródigo. Teniendo todo, lo dejé abandonado. Un día, sin buscarle problemas a mi esposa, sin pleito, yo le dije: ¿sabes qué? Yo me voy de la casa. Te quedas con el trabajo, que ahí nada más pues te van a dar la renta de ese trabajo que yo tengo, que hemos logrado, y te quedas con todo. Yo no necesito nada, yo me voy de este lugar. Y dice mi esposa: ¿pero por qué te vas? ¿Qué te está sucediendo? Y sabe, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y si mi esposa está aquí, porque estamos hablando verdad, de donde Dios nos levantó. Y yo lo que estoy testificando no es para humillar a mi esposa, es para que usted vea la gloria de Dios. Y si usted no ha pasado por ahí, no espere pasar. Para eso son los testimonios, para que usted afirme sus pensamientos y sus vidas en el Señor. Y me fui de la casa, abandoné a mi esposa, lo dejé con mis 3 niños, pero ella había tomado la decisión de buscar al Cristo vivo. Desde el día que le hablaron, ella llegó a la iglesia y no le dio la espalda, porque era yo tan tremendo, ¿sabe, iglesia? Que cuando yo me daba las vacaciones, que yo me alejaba, yo le prohibía a mi esposa que fuera a la iglesia, y ya conocía yo qué es lo que iba a hacer ella. Y ya habiendo conocido, cuando yo estaba alejado, yo tenía un odio con los pastores. En una ocasión hubo un pastor que yo corrí de la casa. En otra ocasión el pastor venía por la calle, yo iba borracho y le tiré el carro encima a matarlos. Ellos se subieron a la banqueta para que no los matara yo. Le prohibía yo. Ella tuvo que pagar el precio. Por eso hago un paréntesis aquí. Si hay mujeres que están pagando el precio, vale la pena que perseveres, vale la pena que sigas orando por tu esposo, por tus hijos, porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. En la perseverancia Dios te va a premiar. Yo llegaba borracho. 2, 3 ocasiones a mi esposa lo intenté matar. Llegaba y la llegaba a golpear, la llegaba a levantar de la cama y la golpeaba. Una vez se escapó que yo la matara con un cuchillo, salió huyendo, mis hijos escondidos debajo de la cama. Y ya conocía, según ya conocía de las cosas de Dios. Aleluya. Santo es Dios. Pero ella estaba pagando el precio, le había creído a Dios. Y se llevaba a mis 3 niños. La iglesia donde ellos se congregaban estaba retirado, les quedaba media hora caminando. Era tenían que cruzar todo el pueblo. Y allí iba con mis 3 niños allá a la iglesia a adorar al Dios vivo. Y cuando yo los abandono, mi hijo mayor, mi primogénito, cuenta mi hijo en su testimonio, y mi esposa también cuando predica, que le preguntaban a mi esposa: oye mami, ¿por qué mi papá nos dejó? ¿Por qué mi papá nos abandonó? ¿Qué le hiciste? Ellos no lo entendían. Y sabe qué hacía mi esposa, no me ponía en mal, porque había creído en un Dios vivo, que nadie puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado, perdón. Lo que le decía a mi esposa, a mis niños, le decía: vengan aquí, hijitos, vamos a orar por tu papá. Solo les puedo decir que doblemos nuestra rodilla y le clamemos a un Dios que hemos creído. Y un día tu papá lo hemos de ver predicando la palabra. Un día lo hemos de ver sirviéndole al Dios vivo juntamente con nosotros. Esa promesa, esa palabra había agarrado mi esposa con mis niños y estaban esperando la voluntad de Dios.
y me fui lejos a perderme en el pecado. Cuando yo estaba lejos allá, estaba como exactamente la historia del hijo pródigo, viviendo mal, viviendo perdidamente otra vez. Pero ya había pasado 6 años. Dije, al fin donde yo me voy ya no me van a ver. Al fin allá puedo hacer mejores cosas y no voy a tener ningún problema. Pero qué equivocado estaba. Y cuando yo estaba lejos, 2001, exactamente 27 de septiembre para ser exacto, del 2001, vino la disciplina de Dios a mi vida. Yo estaba manejando transporte donde yo me había ido. Dios habla antes, Dios advierte antes, porque se cumple lo que dice, lo que hemos dicho los predicadores, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y yo estaba viviendo perdidamente, estaba viviendo en pecado donde yo estaba, pero aún ahí había gente que me hablaba. Y recuerdo que exactamente 3 días antes que viniera fuertemente la disciplina a mi vida, Dios me habló por medio de unas personas y me dijo: oye, ¿qué estás haciendo? Tú parece que eres cristiano. ¿Se me nota?, le dije. Sí, no sé qué vieron, que Dios les mostró a ellos para que me hablaran. Pero estás alejado, ¿verdad? Sí, le dije. Arrepiéntete, Dios te puede dar una oportunidad, o Dios de una vez Dios te puede cortar. Y así me dijo, esta persona así me dijo: así como manejas transporte, Dios no lo quiera, puedes tener un accidente donde ni lo vas a contar ya. Aleluya. Y dije, como nada, lo tomé. Y el día 27 de septiembre del 2001, como a las 3 de la mañana, me levanto y me voy al transporte. Cosa curiosa lo que Dios estaba preparando. Ya estaba preparando como Jonás. Ese gran pez ya estaba preparado para mi vida, para que ahí me tratara el Señor y yo reconociera su poder y su gloria se manifestara en mi vida. Esa mañana, como a las 3 de la mañana que yo voy al transporte, abro la puerta, pero no abrí la puerta donde sube el conductor, abrí la puerta del ayudante, del copiloto. Lo abro la puerta y cuando yo reacciono, estaba doblada mis rodillas ahí donde ve el copiloto. Y cuando yo reacciono, todavía hago así y digo: gracias. Y cuando yo reacciono y digo: oye, pero ¿qué estoy haciendo? Y me voy al lado, enciendo el carro y me voy a mi viaje. Cuando yo vengo de regreso del viaje, ahí Dios me disciplina fuertemente. Tuve un accidente, amados hermanos, y decirlo así, no iba yo esos días, yo no me había drogado ni alcoholizado. Era la mismita disciplina de Dios que estaba llegando a mi vida para que yo le reconociera. Porque si yo hubiera estado tomado, yo hubiera dicho: es que estaba yo tomado, por eso me accidenté. Es que iba yo drogado, por eso me accidenté. Y no iba yo a entender que era la disciplina de Dios que estaba llegando a mi vida. Y cuando yo vengo de regreso,
un carro se me viene de frente, en una curva se me viene de frente el carro y se estrella de frente conmigo. Pero no sé cómo sería el accidente tan fuerte que en ese momento se hizo pedazos mi pierna izquierda, por eso me ve con muletas. Se hizo pedazos desde arriba de la rodilla, se hizo pedazos mi pierna. Dicen los médicos, los amigos que estuvieron ahí, que me apoyaron, que en el momento el calcañar, los dedos de mi pie volaron, se habían destruido del accidente. Y del impacto que llevé en el estómago, en esta parte de acá, hubo también un problema en el duodeno, donde está la tráquea, que no soportó y hubo un estallamiento de vísceras, vamos a llamarle así. Y tengo abierto todo el estómago. Soy un milagro caminando de Dios. Pero ¿por qué le digo? ¿Por qué estaba viniendo todo eso a mi vida? Dios me dio oportunidad durante 6 años, pero yo no quería entender los planes y los propósitos de Dios. Por eso tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí porque te trajeron. Son los planes perfectos que Dios tiene para que le sirva, para que le adore, para que le busque y para que permanezcas en sus caminos. Pero no lo entendemos o no lo queremos entender así. Me quitaron del carro como pudieron y me llevaron al primer hospital. Me dieron los primeros auxilios en el primer hospital. En ese tiempo, en el 2001, no había mucho medicamento. Y ahí me dieron los primeros auxilios. Me voy al siguiente hospital y me fueron trasladando para acercarme aquí a la capital. Pero oiga, lo más tremendo, yo viví una experiencia tan tremenda que no se lo deseo a nadie. Si por mi parte fuera contarte mi testimonio, yo no lo quisiera contar. Yo lo hago para darle la gloria a Dios, para que usted sepa que el Dios que tenemos es amor, pero también cuando disciplina, Él es fuerte, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, dice la palabra. Santo es Dios. Oiga, lo que me quedaba del pie le cayó, vamos a llamarle así, una infección, un demonio llamado gangrena, y empezó a descomponerse mi pie. Y lo terrible era que eran los dolores más horribles, gritos de dolor, de angustia. Y empecé a tener un sufrimiento en ese hospital donde estaba. Pero lo tremendo no es ahí. Lo fuerte de mi testimonio es que es lo que me hizo entender que era Dios que me estaba disciplinando, porque tenía un propósito grande en mi vida. Oh, gloria a Dios. Santo es Dios. Oh, bendito Dios. Esto es lo más tremendo, lo céntrico de mi testimonio, que cuando me estaban haciendo cirugías, cuando mi cuerpo ya no daba más, porque no solamente era la pierna, sino que tenía abierto todo el estómago. Yo no sé en qué momento de tantas cirugías que me estaban haciendo, vi algo terrible, algo que eso a veces lo dudamos si existe o no existe, o no nos vamos a ir por ahí, o no vamos a entrar por ahí, pero alejados de Dios, ese lugar me correspondía.
cuando me estaban interviniendo quirúrgicamente, llegó el momento que mi cuerpo ya no resistía más. Llegó el momento que yo me estaba muriendo. Tremendo esto que le voy a decir, le digo con mucho temor y temblor. Llegó el momento que yo me estaba muriendo, amado hermano. Y cuando yo me estaba muriendo, yo tuve una visión. Y yo creo que fue real. Se lo digo con mucho temor y temblor. Y cuando yo digo esto, no lloro de lamentación ni de tristeza. Lloro de alegría, porque ahí tuvo misericordia mi Dios y me dio una oportunidad de vida. Perdón. Cuando mi cuerpo no resistía, vi que vinieron por mí, donde yo estaba tirado. Pero no precisamente eran ángeles, eran demonios que vinieron por mí y me empezaron a tomar y me empezaron a llevar en un camino ancho. Por eso yo leí esa palabra en la introducción. Pero a veces, aunque lo tenemos memorizado ese texto, lo queremos experimentar para creerlo. Pero ¿cuántos creen, iglesia, los que estamos aquí, que debemos de creer en su palabra? Porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es vida eterna. Si le va a dar la gloria, déselo a Él, déselo fuerte. Vinieron por mí y me empezaron a llevar en un camino ancho. Y a lo lejos empecé a ver que había una entrada, grande la entrada. Cuando yo ya iba cerca de esa entrada, de ese camino, donde terminaba el camino, era una boca grande que tenía. Pero cuando yo ya iba cerca de la entrada, yo quedaba viendo en la parte de adentro. Y en la parte de adentro yo no podía ver nada más, solamente como sombras oscuras. Pero empecé a escuchar unos ruidos tremendos, como rechinidos de fierros, que se oían los rechinidos de adentro, como lamentaciones. No se los puedo explicar bien, pero eso escuchaba ya, que se oía allá adentro. Pero ahí vi la gloria de Dios. Cuando yo iba a entrar, cuando yo estaba en la entrada de esa puerta, cuando yo estaba en la mera entrada, oh gloria a Dios, hubo una voz potente que dijo: momento, le vamos a dar una oportunidad más para que se manifieste mi poder y mi gloria en Él. Oh santo. De ahí ya no supe más. Cuando yo reacciono, a los 2 días, no sé cuánto tiempo pasó que yo reaccioné, quizás de la cirugía, de la anestesia, no sé lo que haya pasado el tiempo. Cuando yo reacciono, se acerca una de las enfermeras y me llega a palmear aquí en el hombro y me dice: don Francisco, qué bueno que usted ya reaccionó, porque cuando le estábamos haciendo una de las cirugías, usted se nos estaba muriendo ya. Inmediatamente me vino ese sueño, me vino esa visión que yo había visto, y dije: Señor, es cierto, existe el infierno, existe la puerta ancha, existe el camino espacioso, y muchos son los que entran por ahí. Es un camino de perdición, y yo iba a entrar ahí por consecuencia de la desobediencia a mi Dios Padre.
Pero Dios en su amor y en su infinita misericordia, de ahí me rescató el Señor para levantarme. De ahí me dio una oportunidad más. Por eso el mensaje de hoy: no sigamos jugando con las cosas de Dios. Si Dios ya te llamó, si Dios ya te dio la oportunidad por su amor y su misericordia de estarte congregando, sigue adelante, porque la palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no. Dígalo, iglesia: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuántas oportunidades Dios me había dado y yo no quería entender. Ahora aquel hombre golpeador, aquel hombre que se sentía la gran cosa cuando estaba con el alcohol, con la droga, cuando estaba cometiendo adulterio, cuando estaba robando, todo aquel hombre ahora estaba ahí tirado en una cama, sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Qué tanto amor Dios tiene para con nosotros? Yo no sé, iglesia, yo no te he venido a juzgar en esta tarde. Yo he venido a compartir parte de mi vida, cómo Dios me levantó, de dónde Dios me levantó. Pero sí te vengo a advertir que si estás jugando con las cosas de Dios y no te has afirmado, es más, hoy Dios dice: arrepiéntete. Santo es Dios. Aquel hombre que había pasado por encima de todos, aquel hombre que había estado en la droga, en el alcohol, le vuelvo a repetir, aquel hombre que en el 94, 96 para ser exacto, cuando todo eso se empezó a mover aquí en el estado de Chiapas, por allá también nosotros empezamos a meternos y empezamos a organizar con unos amigos una banda para asaltar los camiones, y empezamos a hacer cosas indebidas, cosas a asaltar con cuernos de chivo, armas potentes en ese tiempo. Ahora aquel hombre que había golpeado, aquel hombre que había robado, aquel hombre que se había dado deleites en el adulterio, en el alcohol, en la droga, ahora aquel hombre estaba siendo disciplinado por el Dios vivo. Aquel hombre que se había exaltado tanto porque estaba en la política, estaba en tantas cosas, ahora estaba siendo humillado por la mano poderosa de Dios. Y ahí estaba yo. En ese entonces llegó mi familia, llegó mi esposa, y los médicos le dijeron a mi esposa: ¿usted es la esposa de él? Sí. ¿Sabe? Prepárese, señora, porque a él no le damos muchas esperanzas de vida, y si queda con vida va a quedar en estado vegetal. Prepárese, señora. Pero ella estaba firme en su fe. Si un día yo le pedí a mi Dios que lo disciplinara a este hombre, que no se burlara de ti, mi Dios, ahora está en la disciplina, pero tú eres grande para que lo levantes y para que un día dé testimonio de dónde lo levantaste con tu gran poder y amor. Bendito sea Dios para siempre. Es el Dios que alabamos, el Dios que servimos. Bendito sea Dios para siempre. Dele la gloria a Él. Y empezó el proceso, no solamente en mi vida. Pasaron 21 días que empecé a ser tormentado en ese lugar. Empezó un tormento en mi vida, en ese lugar de hospital donde yo estaba, donde los demonios llegaban a atormentarme día y noche para no poder dormir, y pegaba gritos
Me estaba enloqueciendo en ese hospital, en esa clínica particular. En ese entonces ya me habían caminado a la capital de Tuxtla Gutiérrez. Pero ahí estaba yo siendo atormentado. Pasaron 21 días. Durante el periodo de esos 21 días, los doctores, para controlarme, me empezaron a dar pastillas para poderme hacer dormir y no funcionaba. Me empezaron a inyectar la vil droga y de repente a los 21 días ellos dijeron: ya no podemos hacer más. Entonces llegaron mis padres, me llegaron a traer y me soltaron en las manos de Dios que se hiciera su voluntad. Yo regreso a la casa y cuando regreso a la casa, Dios estaba esperando que yo me arrepintiera, que yo me reconciliara con Él, porque Él es amor. Yo recuerdo que llegué a la casa y de no haber dormido esos 21 días, le dije a uno de mis hermanos carnales: oiga, ya no aguanto más. Yo sé que es Dios el que me está disciplinando por estar alejado de Él, pero si me da una oportunidad de vida, yo le voy a servir, le voy a dar testimonio de su poder, de usted a la gente, para que se afirme en sus caminos y no juegue con usted, mi Dios, pero déme una oportunidad. Y le dije a mi hermano: vaya a buscar al pastor, quiero reconciliarme con Dios. Y mi hermano fue. Y esa noche vino el pastor y yo me reconcilié con mi Dios, con mi Señor, como mi Salvador, como mi Señor de mi vida. Y esa noche, ¿sabe qué pasó? Los 21 días que yo había sido atormentado por los demonios, esos 21 días que no pude dormir, esa noche cuando yo me reconcilié con mi Señor, hice un compromiso con Él. En esa noche yo pude dormir. Bendito sea Dios para siempre. El Dios que tenemos es un Dios bueno. Bendito Dios. Esa es una parte, lo estoy resumiendo así, es una parte de mi testimonio. Y empezó la lucha fuerte. Dios no permitió que yo me fuera al infierno, pero el diablo no se quedó cruzado de brazos. Oía yo voces audibles en mi mente que me decían: ya no sirves para nada. ¿Quién te va a hacer caso? Vas a ser un estorbo para tu esposa, para tus hijos. Ya no vas a servir para nada. Ahora lo que te queda es mátate, suicídate, córtate las venas, toma líquido. Todas esas voces llegaban a mis oídos, pero le había creído a un Dios vivo y había yo hecho un pacto con Él de servirle y no volver atrás. Pero así como estaban llegando esas voces, también estaba llegando a la palabra a mi vida. Y yo una vez de la palabra me habló y me dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea Dios para siempre, amén. Y yo decía: pero ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Qué va a ser de mi vida de hoy adelante? Yo no tengo estudio. Yo sí pasé por la primaria, pero para mí la primaria estaba cerrada, porque no fui a la escuela. Un año pudieron meterme a la escuela mis padres. Y decía yo: ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Yo no sé hacer otra cosa. Ahora estaba una lucha en mi corazón, en mi mente, pero el Dios vivo estaba ahí para defenderme, para guardarme, para darme su palabra, para alentarme. Bendito sea Dios para siempre.
Y me encuentro con la palabra que dice en 1 Corintios que de lo vil, de lo menospreciado, ha levantado Dios. Pero había una lucha en mi mente. Había unas voces en mi mente de cosas negativas. Por eso, iglesia, si estás pasando situaciones difíciles y el diablo ha tirado dardos en tu vida para desanimarte, yo te digo, así como el diablo te está tirando dardos, solamente somete tu vida al Dios vivo. Créele que Él te va a sacar adelante y Él lo hará. Santo es Dios. Y mi pierna no reaccionaba, mi organismo no reaccionaba. Me llevaban en peso al baño. Me estaba muriendo. Pero el plan era perfecto de Dios sobre mi vida. Y por eso te digo, a veces decimos y somos tan valientes cuando no queremos entender. Y decimos, si me disciplina Dios es solo a mí, que me discipline a mí. Pero nunca nos ponemos a pensar que cuando eso sucede también afecta a nuestra familia. Como a los 2 meses, 3 meses, no recuerdo exactamente, mi hijo mayor, el primogénito, como el diablo no había podido con mi vida, porque Dios le dio permiso a tocar mi cuerpo, pero no mi alma, no para que me destruyera, me había dado una oportunidad a Dios. Como el diablo no pudo con mi vida, se fue con mi hijo primogénito y le lanzó un dardo de enfermedad mortal a mi hijo mayor. Imagínense la lucha que yo tenía, en la situación que yo estaba, y mi hijo enfermo, en una enfermedad de muerte llegó a la vida de mi hijo. Pero el Dios vivo estaba trabajando, el Dios vivo estaba haciendo la obra. La palabra de Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y yo ya estaba aprendiendo a amar a Dios a través de lo que Él había hecho en mi vida. Y mi hijo enfermo. Y empezamos a los hospitales, empezamos con los doctores. Y no le dije, en un hospital particular en Tuxtla Gutiérrez, cuando yo salgo de ese hospital, tuvimos que vender la casa porque no pudimos cubrir las deudas. Y más de eso todavía, mi hijo había caído enfermo, una enfermedad de muerte. Estábamos endeudados, estábamos ya sin nada. Estábamos viviendo, nos dieron una casita rentada en un garage, donde el dueño de esa casa le servía, donde guardaba camiones. Tenía una granja de cerdos y tenía una crianza de gallinas ahí, donde había como 1000 gallinas. Imagínense cómo estaba de fuerte ese lugar. Y ahí estábamos viviendo. Mi hijo cuando se estaba muriendo, ahí estábamos, pero nuestra fe seguía firme en el Dios vivo que me había dado una oportunidad de vida. Estaba preparando algo grande, estaba probando nuestra fe para que cosas grandes empezara a hacer en nosotros. Por eso yo tengo una frase: la fe probada no puede ser confiada. Oh, santo es Dios. Y empezamos a pasar una lucha tremenda por ahí. Santo es Dios. Pero resumiéndolo esto, no le dimos la espalda al Señor y empezamos a creerle. Y mi hijo tomaba 12 pastillas, 10 pastillas diarias, y en eso no le funcionaba nada. Íbamos con los médicos, le hicieron estudio de la cabeza, le hicieron un montón de cosas y no podía mover nada.
solamente íbamos a ver la gloria de Dios. Si yo puedo hablarle de sanidades, es porque yo fui el primero que Dios me sanó. Mi alma, mi espíritu, aún mi cuerpo físico me dio una oportunidad y he visto los milagros de los que Dios hace. Bendito sea Dios para siempre. Y le empezamos a creer a Dios, así como estábamos sin nada. Para acabárselo de decir, vendimos hasta los muebles de la casa, nos quedamos durmiendo en una sola cama, atravesados, dormíamos los 5, mis 3 hijos, mi esposa y yo, atravesados en la cama. Poníamos una sillita para poner los pies. No teníamos ni dónde, como dicen por ahí, ni dónde caernos muertos. Pero la gloria de Dios, Él estaba preparando algo mejor para nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre. Estábamos en un proceso porque algo grande iba a ser Dios con nosotros. Tal vez estás pasando un proceso grande, pero vale la pena que perseveres, porque viene algo mejor para tu vida. Santo es Dios. Oh, gloria a Dios. Y sabe, una noche, cuando estábamos en la sala, cuando mi hijo ya no tenía esperanza de vida, empezamos a orar. Estaba la lluvia fuerte, entraba la lluvia ahí, goteras donde estaba, pero ahí en el piso de tierra donde estaba, empezamos a clamarle a Dios y le dijimos: Señor, te entregamos la vida de nuestro hijo en tus manos. Gracias por el tiempo que nos los diste, Señor. Si lo quieres llevar es tuyo, llévalo. Y si nos quieres dar la oportunidad de que Él viva, sánalo, Señor. Hacemos un compromiso, un pacto contigo de que mis hijos te van a servir. Bendito sea Dios para siempre. Y con lágrimas lo entregamos a nuestro hijo. ¿Y sabe qué pasó? Se manifestó la gloria de Dios ahí en ese lugar. Se manifestó la gloria de Dios, porque esa noche mi hijo sanó de la enfermedad que tenía. Lo sanó completamente. A los pocos días mi hijo dice: papi, ya no quiero ninguna pastilla, porque sé que Dios ya me sanó. Si tu fe ya estás, hijo, yo también lo creo. Y ahora le vamos a servir juntos al Señor. Ahora él predica y toca el teclado. Están en la alabanza, están en mi ministerio también, para la gloria de Dios. Oh, santo. Y nos levantó el Señor de la nada. Por eso yo te digo, iglesia, quiero que te pongas de pie, con el permiso del apóstol. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Hoy terminando. Dios es bueno. Bendito Dios. Y todo lo que el enemigo, Dios le había permitido que nos quitara, Dios nos los devolvió al doble, cuadruplicado. Por eso ahora no puedo callar de dar testimonio del Dios de poder. Si Dios usó mis labios por este testimonio en esta hora, yo le preguntaba a Dios desde ayer, desde estos días, que iba a venir a este lugar. Y sonaron 2 cosas en mi corazón. Dile a mi pueblo que se arrepienta. Porque mi venida es pronta. Dile a mi pueblo que se arrepienta, porque yo quiero traer salvación a su casa. Yo quiero traer sanidad. Eso me estaba resonando en mi corazón. Yo no te vengo a juzgar, como te dije al principio. Pero si este testimonio llegó a tu vida,
y has estado alejado o alejada, hoy dice Dios que es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Arrepiéntete. Mira de dónde has caído, dice el Señor. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Donde Dios me ha dado la oportunidad de dar mi testimonio, para la gloria de Dios le digo, me gozo cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta en los cielos. Cuando estaba la alabanza de júbilo, empecé a ver que había una gran fiesta en esta casa, pero que habían ángeles que subían y empezaban a preparar fiesta en los cielos. Discúlpame, yo no lo hago para juzgarte, pero hoy arrepiéntete. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor quiere abrazarte. El Señor te dice: no quiero disciplinarte porque eres mi creación, eres mi hijo, mi hija. Porque cuando yo disciplino a alguien, dice el Señor, me duele, no quisiera hacerlo, pero lo hago para que nadie se pierda. Si ha sido tu caso, varón, mujer que estás aquí, yo quiero orar por ti. Hoy es tu día de salvación, hoy es tu día de arrepentimiento, porque el mañana no sabes si vamos a llegar. Con el permiso del apóstol, yo quiero orar en esta noche. Si eres cristiano ya, pero Dios te conoce y tú te conoces también que no has estado firme, esta noche avergüenza el diablo y levántate, y quiero orar por ti. Quiero que vengas al altar y vengas arrepentido y le digas: Señor, ya no quiero vivir así. Yo quiero que me levantes, Señor. Me arrepiento de cómo he estado viviendo. Oh, gloria a Dios. Yo no voy a forzar a nadie, pero tú te conoces. Tú te conoces que no has estado viviendo bien delante de los ojos de Dios. Ven, arrepiéntete. Oh, gloria a Dios. Dios va a traer sanidades, va a haber milagros el día de hoy en esta casa. Oh, Santo. Me dice que me ama todo un atardecer. Oh, gloria a Dios.